Karina, adelante, tienes la mano levantada. Gracias. Sí, buenos días. Sobre las preguntas, ¿no? Sí. Sí, bueno, justamente estaba yo reflexionando en las preguntas muy interesantes que nos había planteado usted. ¿Qué cambios en el sistema actual harían que los estudiantes se sientan más motivados por aprender? Bueno, lo que a mí me ha funcionado muy bien en lo que es la docencia, por ejemplo, es siempre abrir espacios breves de investigación con nuevas formas, ¿no? de aprendizaje, por ejemplo, estudio de casos, lecturas de artículos científicos, cosas breves que se pueden aplicar, bueno, en este caso en psicología, pero también en derecho hay muchas innovaciones que se van dando a nivel mundial en cosas importantes que se van reflejando para incorporar también otras áreas del derecho que no se conocen mucho en el país y que son interesantes. De esta manera les damos a los estudiantes también mayor información acerca de lo que es la carrera, aplicaciones prácticas que se pueden desarrollar y sobre todo nuevos conocimientos. En los estudios de casos, por ejemplo, también se les ayuda a poder pensar ya en lo que sería la aplicación, ¿no? De lo que se está llevando a cabo en cada tema. Y de esta manera ellos van desarrollando este criterio que queremos que desarrollen. También es muy bueno, por ejemplo, en las pausas activas que estamos aprendiendo acá, es muy bueno, en alguna de ellas se puede también trabajar otras cosas importantes que no son solo las habilidades sociales que se necesitan o las habilidades profesionales, blandas o como queremos llamarlas, sino cosas importantes de la que hacen a la persona. Por ejemplo, trabajar autoestima, trabajar autoimagen, trabajar solidaridad, compañerismo, empatía, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Con pequeñas actividades que son casi como juegos así muy breves que se pueden realizar con todos los alumnos, de manera que les llevemos a una reflexión de sí mismos, porque yo he podido ver eso en algunos de los cursos que tenía, por ejemplo, en los institutos, como había comentado en el anterior módulo. A algunos alumnos les es muy difícil estudiar, es un sacrificio grande, porque algunos ni siquiera viven en el lugar, vienen de provincia, a veces sacrifican la alimentación para pagar las mensualidades y continuar estudiando, etcétera. Tienen situaciones difíciles, son madres solteras, etcétera. Entonces, se sienten a veces muy mal, ¿no? Y el estado anímico es fundamental tenerlo bien fuerte también, bien puesto, para tener un buen desempeño académico. Entonces, estas pequeñas pausas, en alguna de estas, se podría también utilizar este espacio para ello. También funciona muy bien. Y además estamos trabajando a la persona, ¿no? Porque recordemos que uno no solo es un buen profesional, como usted decía, teniendo un gran conocimiento, sino también desarrollándonos como personas, ¿no? Eso sería sobre la primera pregunta. Gracias. Perfecto, gracias Karina. Sí, ¿no? Es interesante lo que plantea, es bien difícil, ¿no? Tratar incluso de adaptar estándares, ¿no? De estrategias para todos, ¿no? Porque la persona, como decía, tiene tal vez algún problema familiar, una situación complicada que puede tener la motivación, pero tal vez no los recursos, la guía, el apoyo familiar, ¿no? Entonces, a ver, nos vamos a dar unos 10 minutitos para poder resolver, como les decía, lo podemos hacer grupar acá, los que están presenciales, solo se pueden hacer un grupo, todos, y eligen una persona para exponer, lo mismo en virtual, o si prefieren lo hacen de forma individual, como lo hizo Karina. Tengo a Marioli Rosales con la mano levantada. Sí, adelante Marioli. Gracias, le quería preguntar si puedo compartir pantalla, es que lo escribí y pensé que había que hacerlo así. Perfecto. Está excelente, puede compartir pantalla. Yo debo compartir, denme un segundito. Ahora sí, puede compartir por favor y nos plantea.
Ya. ¿Se ve? Me sale todavía cargando. ¿Ahora se ve? Sí, ya se puede ver. Bueno, yo soy profesora, entonces la pregunta de qué cambios en el sistema educativo harían que los estudiantes se sientan motivados, justo me encuentro con esta imagen que, bueno, no corresponde a nosotros, pero es de la nueva Escuela Mexicana de Trabajo. Entonces, en base a esa imagen, que justamente usted hablaba de las ilustraciones como una estrategia, reflexiono acerca de qué puede ser y creo que parto de la necesidad de la capacitación docente, pero desde la raíz. O sea, que me refiero a que tiene que haber un cambio desde en mi caso, ¿no? Desde las escuelas normales o desde la universidad pedagógica para que se cambie ese enfoque del docente conservador que todavía creo que hay. Entonces, como todavía hay una formación muy conservadora, creo que de ahí se tiene que partir, ¿no? De cambiar ese estereotipo del profesor, de hacer lo mismo todo el tiempo, ¿no? En mi caso, yo batallo mucho con colegas que no quieren generar un cambio. Entonces, de repente queremos hacer algo nuevo y ellos dicen, no, hagámoslo de manera tradicional. Incluso con cosas simples, hagamos un informe todos de manera conjunta y ellos dicen, no, hagámoslo de manera tradicional, hagámoslo en lápiz, hagámoslo en papel, hagámoslo cada uno. No quieren eso, ¿no? No quieren cambiar. Entonces, el otro punto que justamente ponía era revisar igual el currículo educativo, porque, bueno, necesita cambios, pues no, esta es otra generación, es otro ambiente educativo, son otras exigencias, son otras necesidades. Entonces, seguramente habría que revisar los cambios en educación regular. Le puse irregular, está mal, eso sería educación superior, educación regular y educación superior, para saber a qué nuevo escenario nos enfrentamos y qué es lo que deberíamos mejorar. Y bueno, un tercer punto, dar pauta a paso a las nuevas tecnologías. En la primera clase recuerdo que varios compañeros hablaban de la resistencia a usar inteligencia artificial, ¿no? Y yo también, yo he sido resistente, pero justamente en el primer módulo me han impulsado a usar inteligencia artificial y he aprovechado los recursos que me han enseñado para poder cambiar la metodología de mi clase. Entonces creo que sería importante, sin embargo, otorgar el apoyo logístico de esas tecnologías. En mi caso, como trabajo con colegios fiscales, no funciona nada si no equipan al colegio. Y por supuesto, abrirse a las necesidades de la nueva generación, ¿no? A la inteligencia artificial, tal vez en este caso para esta generación a la gamificación, que sería un recurso sumamente interesante porque, bueno, pues al final aprendiendo jugando es una manera muy interactiva de aprender. Y en la última pregunta, busco justamente una imagen referencial de esto para también reflexionar un poquito de cómo podría ser la educación de aquí a 10 años. Y me lanza esto que me llama poderosamente la atención. Esta aula obviamente es ideal, pero creo que de aquí a 10 años es imposible que tengamos este tipo de aula en los colegios, en mi caso, ¿no? Sin embargo, creo que de la inteligencia artificial a la educación y otorgarnos herramientas a nosotros, profesores, para que podamos enseñar igual a los estudiantes y que sea también de esa manera productivo para todos. Y recordé un episodio justamente de Los Simpsons, en el que en la escuela tenían lentes de realidad artificial, paralela, no sé qué le llamaban, en el que el profesor de historia los llevaba al lugar, por ejemplo, era Revolución Francesa, y con esos lentes ellos podían recrear, estar en el mismo lugar en la Revolución Francesa y les iban contando lo sucedido. Entonces eso me parece algo obviamente increíble en este momento de hacer, pero bueno, pues vale la pena soñar, ¿no? Ese sería el trabajo, licenciado. Gracias, Marioli. Muy interesante, ¿no? Lo que plantea, efectivamente, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? Es la virtualización, ¿no? Vivir y experimentar a través, como comentaba, la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿no? Eso es algo que nos depara, y es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero, desafortunadamente, todavía hay una brecha, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Marioli. Hay una brecha, ¿no? Que todavía, como comentaba, hay colegios fiscales que no tienen los recursos, no tienen internet, hay otros colegios que sí tienen todo, entonces los estudiantes tienen más ventajas, ¿no? Otros tienen desventajas. Entonces, esa brecha es lo que primero deberíamos apuntar y cerrar, ¿no? Para que todos puedan
avanzar, ¿no?, al mismo ritmo. Desafortunadamente eso es un trabajo arduo que se debería hacer desde las políticas de gobierno, que otros países, por ejemplo, dan prioridad, ¿no?, al tema de la educación. Gracias, Marioli. Entonces, ya podemos empezar a trabajar. Como les digo, si quieren hacerlo grupal o quieren hacer individual, nos damos unos minutitos para poder tener las respuestas. ¿Cómo quieren hacer? Igual los que están en línea, si es que ya lo tienen, igual pueden abrir el micrófono. Paula Guaral, igual ya lo tienen, creo. Sí, buen día, licenciado. Acerca de la primera cuestionante que usted nos hace, yo pienso que tiene que hacer un cambio a nivel también estructural, ¿no? Desde la misma ley, que tiene su lado bueno y lado malo, ¿no? Pero que de alguna manera coarta a los docentes, a los profesores, no tanto docentes universitarios como a nivel primaria y secundaria, coarta muchas acciones, ¿no? No permite un poco más de desarrollo a nivel aula, ¿no? Estamos prohibidos de hacer muchas cosas, ¿no? La misma junta escolar en los colegios, ¿no? Entonces, hay ciertas limitantes. Uno quisiera hacer varias, ¿no? Uno entra a clases con una expectativa grande, por lo menos en mi caso, no voy a hacer esto, voy a hacer este otro, ¿no? Pero coarta mucho, ¿no? Hay ciertas circunstancias que no lo permiten. Por otro lado, también están los estudiantes, ¿no? Esa falta de motivación, vienen con problemas desde su casa, y esto me refiero a nivel secundario y universitario, ¿no? Situaciones que que no les deja prestar toda la atención total en aula. Entonces, a veces uno como profesor, como docente, está ahí en función de consejero, de orientador, porque uno le cuestiona, no tienen a quien preguntar otro adulto más de confianza, y siempre les decimos, ¿tienes algún problema? Busca un adulto de confianza, y en este caso ellos, cuando ya tienen ese acercamiento con alguno de sus docentes, buscan, ¿no?, el apoyo de la persona, ¿no? Entonces, a veces se pasa el tiempo en eso, te hacen una pregunta en aula, ¿no? ¿Qué hace usted, profesor o profesora? ¿O qué opina sobre el enamoramiento? Sí, pongo un ejemplo, grandes rasgos, ¿no? Bueno, ¿por qué chicos, no? ¿Por qué chicos? ¿Por qué preguntan estas? ¿Qué profesoras? Entonces, pasa eso también, ¿no? Que la motivación, sus mismas cuestiones de los chicos, ¿no? Hay que resolver esas cuestiones personales, esas preguntas que tienen hasta existencialistas acerca de la vida. Nos pasa eso en aula, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no?, que tiene que haber un cambio más cercano, más humano hacia los mismos chicos. Ya no se ha hecho ese cambio, ¿no? De alguna manera la Avelino Cignani ha dado ese acercamiento, ¿no?, de ser más humanos, pero siento que tiene que haber algo que tiene que cambiar todavía ahí no queremos algo perfecto en la educación, pero tiene que pulirse más, por decirlo así, ¿no? Tiene que ir puliéndose más en ese sentido. Valores, principios. O sea, hay algo que todavía, hay un hueco ahí que nos falta, ¿no? Ahora, respecto a la segunda pregunta, algo que me llama la atención, y he estado pensando estos días, es cuando algo no entendemos, cuando algo no podemos manejar, explicar, prohibimos. Y es, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con el uso de los celulares, porque nos guste o no, es también tecnología que si se sabe utilizar podemos sacar mucha ventaja en aula, ¿no? No todos los colegios tienen sus computadoras, ¿no? Tienen laptops para manejar en clases, ¿no? Una sala de computación, pero la mayoría sí tiene un dispositivo celular. Entonces, si nosotros sabemos sacarles ventaja a ese dispositivo, entonces podemos tener mucho avance también en clases, ¿no? Pero hay tanto miedo hacia esta nueva tecnología como es la inteligencia artificial, hay tanto temor acerca de lo que nos depara en un futuro, ¿no? Del manejo que se tiene que hacer, que muchos países, incluso aquí ya está sonando, ¿no?, la voz de hacer reglamentación, de prohibir el uso de esa tecnología. Y tiene pros y contras, pero más contras si no la sabemos utilizar, si no sabemos sacarle ese beneficio. Para mí este avance tecnológico es pues maravilloso, es un gran paso, es como haber pisado la luna por segunda vez. Tenemos herramientas a nuestro alcance que nos facilitan la vida. Yo creo que los que han diseñado este tipo de tecnología, desde la creación del primer teléfono analógico, desde el primer teléfono que discábamos para mejorar nuestra comunicación,
bueno, han hecho pues un gran avance, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a aprovechar? No le vamos a sacar ventaja a todo lo que tenemos a disposición, incluido estas clases, ¿no? Desde la primera clase que nuestra licenciada nos ha enseñado, ¿no? Cómo podemos usar la tecnología. Ustedes pueden hacer esto y esto. Y uno lo pone en práctica, como escucho de algunos compañeros diplomantes, lo pone uno en práctica y qué manera de funcionar. Si uno sabe utilizar estas herramientas, lo que consigue es pues maravilloso, ¿no? Y si a los chicos les enseñamos a usar eso, les enseñamos a sacarle beneficio a esta tecnología, pues el avance que vamos a tener como sociedad pues va a hacerse enorme, ¿no? En todo sentido, pienso yo, ¿no? Entonces, la tecnología para mí es sumamente importante en este siglo que estamos viviendo, que verán nuestros nietos, bisnietos en un futuro, pero la tecnología, si la sabemos utilizar, es pues nuestra mano derecha para los docentes, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias. Gracias, Paula. Y eso es cierto, ¿no? Justamente en el break estábamos conversando de la inteligencia artificial, ¿no? Que es un arma de doble filo. Nos está generando dependencias y nos está quitando habilidades que antes las teníamos, ¿no? Porque queremos hacer algo y simplemente recurrimos, ¿no? A un recurso de inteligencia artificial, ¿no? Para redactar una carta, por ejemplo, ¿no? Antes tenías que por lo menos tener una habilidad de redacción, ¿no? Pero ahora no, tienes la idea, vas, le dices, hazme una carta y entonces es un arma de doble filo. Es importante implementar políticas del buen uso, ¿no? Para que no se genere ese tipo de dependencias, por un lado, por otro lado, para que los profesionales puedan discernir esa información, ¿no? Y no solamente basarse en el primer resultado que se tiene, ¿no? También comparar, ver que sea real, pero desafortunadamente eliminar o intentar eliminar este uso nos retrasaría bastante, ¿no? Porque íbamos contra la corriente. Y bueno, la tendencia es utilizar tecnologías justamente para que nos faciliten, ¿no? Y ahí cambia un poco el contexto de la educación. Todavía a veces se escucha, ¿no? Hay profesores que dicen, tengo aplicaciones que detectan si eso es inteligencia artificial o no. O sea, desde mi punto de vista no tiene mucho sentido. Más sentido tiene que la persona estudie, investigue en su casa o en su espacio, no importa qué recursos utilice, inteligencia artificial, un libro físico, etcétera, pero que en el momento del aula la persona, el estudiante, pueda debatir, ¿no? Entonces, creo que eso tiene más valor que simplemente criminalizar el uso de la inteligencia artificial, no decir, me has impreso un libro, es copy-paste de ella, a diferencia de generar un debate. Ok, has hecho tu proyecto, perfecto, no importa cuál es, cómo lo has hecho, pero expon, explícame, ¿qué sabes? ¿Qué has aprendido? ¿No? Entonces creo que eso tiene más valor que simplemente evitar usar, ¿no? Gracias, Paola. A ver, tenemos a Eric Bonifaz. Adelante, por favor. Gracias, ingeniero. Buenos días. De las dos preguntas que se han puesto, ingeniero, con los cambios en el sistema educativo actual, se tendría que buscar la motivación, buscar una manera de llegar prácticamente, de método práctico, a los estudiantes, ya sea a nivel escolar, universitario. Un ejemplo que se puede considerar es, en el TikTok sale un docente, un profesor del Perú, en donde busca sus maneras para poder enseñarles a los estudiantes, ya sea con canciones, con hip hop, o sea, busca sus maneras. Y eso se tendría que implementar acá, o buscar la manera para poder llamar la atención. También el anterior módulo, el docente anterior nos hacía que hay que participar para tener asistencia. Es un método, es un modo, digamos, para llamar la atención. O sea, y buscar esa manera, buscar las motivaciones, buscar las maneras prácticas para que el estudiante considere y tome más atención en aula y en lo que se está enseñando. Ahora, con referencia a la IA, como usted mismo lo ha hecho referencia, ha indicado,
en la cual tiene sus pros y sus contras utilizar la IA. Porque lastimosamente se ha visto que la IA, ya ha habido problemas en las universidades con relación a hacer tesis, trabajos, en donde un estudiante hace el mismo que otros estudiantes y ya no se sabe quién ha hecho el trabajo. Y después sale que es la IA. O sea, ver esas maneras y también poner en aula o el docente señalar los alcances, ya sea a qué punto se puede aceptar el tema de la IA y también trabajar con la IA. Porque lastimosamente ya nos vemos en un espacio o en una época donde la tecnología está superando las expectativas. Tendríamos que buscar las maneras útiles para poder utilizar esta aplicación o las aplicaciones que ya se están viniendo encima y ver la mejor manera para la utilización y el aprendizaje de los estudiantes, como digo, nivel colegio, niveles universitarios y también en la vida profesional. Porque no nos podemos alejar a algo que ya está en las puertas, ya ha ingresado a nuestro país, ya hay cursos diplomados en mi carrera de Derecho, en asesoría legal con la inteligencia artificial. Ya existe. Y ese ámbito va a ir superando cada día más. Es eso, ingeniero. Gracias, Eric. Interesante lo que plantea. No, y eso es cierto, no es la tendencia, es a donde estamos apuntando. Cada vez la IA se va a utilizar en más áreas, en la medicina, incluso en la psicología, ¿no? O sea, ustedes pueden agarrar un ChatGPT y decirle, me siento triste, ¿no? Y te va a decir algunas técnicas o tips para que te sientas mejor, ¿no? Hasta podemos llegar a ese nivel, ¿no? Perdón. Entonces, cada vez se va a ir usando más inteligencia artificial en todas las áreas. Como decía, derecho ya se está aplicando, las ingenierías ya lo utilizan, nuestra vida cotidiana ya utiliza inteligencia artificial, no solamente a través de los prompts, ¿no? Tomen en cuenta, por ejemplo, una red social como Facebook usa inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo lo usa? A través de patrones, ¿no? Interés que tú le das, ves algo, no sé, autos. Simplemente has visto algo con autos o has buscado autos, la siguiente vez, a través de una lógica de inteligencia artificial, te va a ofertar. ¿Por qué? Porque eso es un interés, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ahorita está en todo, tiene tendencia de seguir creciendo, porque eso es ahorita lo último que estamos, ¿no? Incluso inteligencia artificial ya están, un equipo de ingeniería está trabajando en implementar esa inteligencia artificial en robots, ¿no? Y bueno, a eso es a donde estamos apuntando. Tenemos a Mariel. Gracias, Eric, por tu participación. Vamos con Maricel Flores, por favor. Gracias, Lisa. Bueno, respecto a la pregunta, de los cambios en el sistema educativo, vemos aún todavía que es una educación competitiva en la que hay una calificación de excelente, de bueno, regular y malo. Esto es una manera de desmotivar a los alumnos, porque hay que considerar que hay diferentes formas de aprendizaje. Además de que el sistema educativo, los docentes, deben tener también en cuenta que cada familia es diferente y viene de un contexto muy diverso. Entonces, por más que en un aula sean 20 alumnos, que todos suponemos que son iguales, no. Vienen con problemas familiares, vienen de familias que pueden ser funcionales, disfuncionales, que tienen problemas económicos. Entonces, eso no considera el sistema. Entonces, se debe aún mejorar en lo que significa la enseñanza, ver el proceso, qué es lo que está haciendo. Y también vemos, ¿no? En los niveles iniciales hay una tarea, ¿quién tiene que hacerlo? El papá, la mamá, la actividad, por ejemplo, manuales, y no ven la competencia del niño en realidad, ¿no? Y todo por sacar la mejor nota. Entonces, yo creo que sí, el sistema educativo tiene que tomar las buenas experiencias de los países que tenemos alrededor. Hoy en día está todo globalizado y todos, desde los alumnos hasta los profesores, los docentes, en todos los niveles educativos, podemos observar y ver los cambios que hay en otros países, qué se está utilizando,
qué es lo que sí ha servido y podemos replicarlo, pero no quedarnos estancados, encerrados, porque eso no va a hacer que nuestros jóvenes tengan mejores competencias, mejores habilidades, que es lo que queremos lograr. En el segundo punto de la IA, yo creo que es imposible negar que el que no sabe en este momento y es como también un analfabeto que ya se lo ha considerado. Entonces, la IA sí deberíamos saberla cómo utilizar. Es cierto, tiene muchas ventajas, también nos da oportunidad de hacer cosas que no son correctas, pero si en el ámbito educativo le enseñamos al alumno, porque los niños, los de pre-kinder, saben manejar muy bien un celular. Si se puede, como han dicho los colegas, gamificar, si se les puede enseñar otras formas de educación, magnífico. Ayer veía un video de un papá en TikTok que decía que el papá ha diseñado un programa para que su niña aprenda lo que es la parte de geografía de Bolivia y que es gratuito y podría ver los mapas. Entonces, estamos viendo que eso sí puede optimizar lo que significa el nivel de aprendizaje de niño, porque hay niños que aprenden viendo, son visuales, otros tal vez escuchando. Entonces, creo que es necesario que haya educación ya en el IA, ¿no? Hay en otros lugares, en otros países, en los que, por ejemplo, en un aula es pizarras electrónicas en un nivel básico. Usted vaya a ver a la ciudad del Alto, ni siquiera tienen una buena pizarra antigua, esas que se hacían en la pared. Entonces vemos que hay todavía desequidades en nuestro propio país. Entonces no tenemos todos la misma oportunidad. No es lo mismo una escuela rural que una escuela de la ciudad, y ni siquiera en la ciudad si es de clase media, alta o baja la educación. Entonces aún creo que eso es un gran reto como sistema educativo, el unificar, porque todos, absolutamente todos, desde el niño que vive en la frontera en Charaña a la que vive en Volpebra y el que vive en Santa Cruz deberían tener todas las mismas oportunidades educativas. Y la IA puede facilitar eso. Yo creo que antes pensar en un grupo como ahorita estamos de diversas regiones del país hubiera sido ilógico, en el que podamos nosotros aprovechar la clase, un diplomado, estando en diferentes lugares, estando en nuestro domicilio, en nuestro trabajo y formándonos. Igualito sucede yo creo que con los chicos, hay que enseñarles lo bueno e ir dejando las cosas malas que también la IA nos puede tentar, como en todo, ¿no? Gracias, licenciado. Gracias Maricel. ¿Qué opinan sobre lo que comenta la compañera? ¿Qué opinión tiene? Tiene mucha razón, porque no es lo mismo utilizar la misma estrategia para los que están en el área rural. Entonces, hay que adaptarse, 100% esa adaptabilidad de cada uno de nosotros si podamos ayudar a ser profesores o docentes, y también el aspecto de la utilidad segura de las tecnologías de la inteligencia artificial, porque si bien desde muy pequeños se están utilizando estas tecnologías, no están siendo debidamente controlados, ¿no? O educados en el uso seguro de estas tecnologías. Y hay muchos problemas de chiquitos que ya estamos presentando respecto a esto, ¿no? Ahora, si se va a habilitar en las unidades educativas esta libre utilización del internet, de los teléfonos celulares o computadoras, igual tendría que ser de manera súper limitada, que sea netamente educativo. Y que creo que algunas unidades educativas lo están practicando eso. Muy de acuerdo con la... Gracias. Sí, no, muy interesante. A ver, ¿quién más está en línea? ¿Acá estamos listos todavía? Todavía les falta, perfecto. Entonces, vamos en orden. Tenemos a Eric. Eric, ¿levantó la manito? ¿O es...? Perfecto. Flamena Liaga, por favor. Adelante. De los contenidos y también mejorar, ¿no? Contenidos para hacerlo más... Gracias, licenciado, ingeniero. A ver, mi opinión, mi humilde opinión. Yo pienso que en el tema de la educación actualmente, y bueno, entendemos que ahora van a haber algunas modificaciones con el cambio de gobierno,
Es importante hablar de la integración como tal, pero una integración real y tangible, porque más allá de los instrumentos y todo aquello, implica también el hecho de cómo impartimos las clases en la escuela, cuál es la intervención que tiene el maestro, cuál es la formación que recibe el alumno, la intervención que tiene ahora el padre. En las juntas escolares no han sido muy productivas, desde mi punto de vista. En lugar de fortalecer a la educación, han generado muchos problemas en el avance educativo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, las normas en aulas regulares, las modificaciones a las normas, la sensibilización que tiene con las leyes, ha hecho de que los estudiantes o los profesores y los padres tengan ciertas limitaciones. Yo tengo una formación muy amplia en materia de niñez y adolescencia. He tenido la oportunidad de trabajar en defensorías, desde la parte de dirección, desde el hecho de poder fiscalizar a las mismas defensorías, hasta estar parte y ser parte de las defensorías. Y me llevaban los casos de las unidades educativas, desde el mismo punto de vista de ya no quiere utilizar el estudiante el uniforme, y el problema que le traía al plantel docente, porque es parte de una formación, estamos dentro de un círculo social. Pero bueno, estas modificaciones que han sido muy progresivas tienen ventajas y tienen desventajas, y desde luego han ido influenciando también en el sistema educativo. De hecho, el Avelino Cignani, con tantas modificaciones o con tantas influencias, ha generado también una especie de caos en las unidades educativas, no en todas, ¿no? Pero en muchas oportunidades sí. Entonces creo que hay cosas que tienen que cambiar y tienen que ajustarse, y siempre pienso, todo es perfectible, todo se puede modificar, todo se puede ir cambiando y mejorando en el día a día. Por otro lado, en el tema de las redes sociales, la IA en la introducción de nuestra metodología de trabajo, a estas alturas de nuestra vida, a estas alturas del avance, del desarrollo que hemos ido teniendo y la evolución que hemos ido teniendo en nuestra sociedad, es inexcusable el poder tener profesionales, y no solo profesionales de ramas muy especializadas como las que estamos ahora, sino también en las ramas técnicas como tal. El hecho de que una persona que sepa arreglar un teléfono móvil o un televisor de alta gama, no sé, hace de que tengamos muchas facilidades ahora con la tecnología. El saber usarlo y el saber administrarlo depende de cada uno de las personas que tiene acceso a esta información. Evidentemente hay gente que no tiene acceso, ¿no? Hay gente que no puede tener el acceso por diversas causas. Pero eso no se cierra cuando uno quiere realmente progresar y avanzar. En relación a lo cual yo pienso que la IA es muy ventajosa por ese lado, nos ayuda y nos permite, nos facilita el trabajo enormemente, pero obviamente hay que saber administrar, hay que saber recoger la información, discriminar la información, porque ese es el otro aspecto, ¿no? Muchos estudiantes hacen su tesis en base a la IA y no hacen más información, y eso tampoco está bien, nos convierte un poco ociosos, cuando tenemos que aprender también a discriminar esa información que estamos recepcionando de esta tecnología de la inteligencia artificial. Pero también por el otro lado, y por eso decía el tema de los adolescentes, es cómo manejamos y administramos las redes sociales. El papá, la mamá, nos están guiando, no nos están guiando, están junto a nosotros. Estos delitos informáticos que ya han empezado a atravesar fronteras, hechos de estafa y otras cosas más que vienen en relación y en correlación con estos temas, ¿no? Que sí son importantes el momento en que nosotros interactuamos con todo el medio tecnológico y tengamos esa capacidad también de también enseñar no más que enseñar, guiar a las personas con quienes compartimos aula, aprender a hacer esa discriminación positiva de la información.
para que también nosotros, porque somos seres humanos, somos pensantes, podamos aportar también con nuestra experiencia, discriminando, buscando información. Los libros que ya están prácticamente obsoletos, ahora tenemos libros electrónicos, ya no necesitamos ir a la biblioteca como lo hacíamos en los años 90. Yo acuerdo que en ese tiempo yo iba a la biblioteca, como todos nosotros íbamos a la biblioteca a buscar el tema de historia, la temática de historia, pero ahora la tenemos ahí en la casa, si tenemos la red, o cerca a la tienda cuando tenemos el internet. El tiempo ha evolucionado a pasos agigantados y creo yo que es importante ver ese tema, ¿no? El quedarnos obsoletos, la compañera anterior es como quedarnos analfabetos, y es verdad. Tenemos que aprender a lidiar con la IA, a lidiar con este tema tecnológico, pero también creo que es importante saber discriminar positivamente para que la información que vayamos a recepcionar y la forma y cómo vayamos a interactuar también sea un aporte a nuestra sociedad y un aporte en la docencia, cuando estamos aquí para ser docentes, ¿no? Un aporte para la docencia, un aporte para guiar también a las personas con quienes compartimos aula. Eso es lo que yo pienso, ingeniero. Gracias por la participación. Y aquí hay una pregunta, ¿no?, que quiero destacar. Bueno, para los que están acá y también conectados, ¿qué opinan ustedes de utilizar IA para tesis? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo lo ven? Depende un poco, porque el hacer tesis y hacer una investigación científica rigurosa requiere realmente una revisión bibliográfica que puede ayudarte a ella, ¿no? Te puede dar un resumen, puede traducir, porque a mí, por ejemplo, así es una de las cosas que sí tenía toda la información en inglés y hace un trabajo fuerte, o sea, duro, porque no había, hasta donde yo acabé no había nadie, ¿no? Es como un año, 2 años casi la vida. Y tener el acceso y la facilidad de traducir un libro, para mí creo que era, en ese momento hubiera sido una cosa mucho más práctica, ¿no? Porque yo traducía por pedacitos. Entonces también no tenía mucha capacidad en algunas otras aplicaciones, ¿no? Pero sí, o sea, aquí el rol que va a cumplir te va a ayudar a armar todo lo que necesitas, pero depende mucho de la persona que te acompañe. Si hace un trabajo riguroso, definitivamente tienes que seguir revisando. Tienes que seguir revisando, no es solo lo que puede que tenga fallas, ¿no? Y también tiene la lógica y todo lo que sería el método de una investigación. Tienes que seguir con alguien que maneja la investigación, ¿no? Personalmente, en esa parte de que la información venga un poco más resumida, pero igual yo tengo que hacer el marco teórico, hacer la parte de mi resumen, o lo llamamos nosotros discusión, la parte sintética o final de la tesis donde saca sus conclusiones. Esas, por ejemplo, lo hemos hecho a partir de la investigación, pero sí de una forma muy, muy rigurosa, con una investigadora que me acompañaba en el proceso. Y para eso realmente no había vuelta atrás, tenía que pasar ese filtro. Y creo, no siento que ni la IA podría haber pasado, ¿no? Depende un poco dónde, quién te acompaña, pienso yo. Pero sí te puede facilitar muchísimo avanzar los pasos y hacer más rápido, por ejemplo, la parte teórica. Exacto, no, gracias, sí, ¿no? O sea, si bien hay algunas personas que lo ven malo, pero realmente te ayuda. Y ya depende de nosotros hasta qué punto vamos a creer todo lo que nos da y vamos a corroborar con bibliografía real, ¿no? Ese es ya el trabajo que tendríamos que nosotros como estudiantes aumentar a la información que obtenemos de la inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado, como decía, el tutor, ¿no?, que te va a guiar a ver si está haciendo bien, si está haciendo mal. Entonces yo no lo veo malo utilizar, la verdad, que es la tendencia, pero sí, al menos en una tesis, tener la capacidad de discernir, ¿no?, con más detalle, con mayor pinza. No es como hacer un simple trabajo, ¿no? Te ayuda, como decía, inclusive para traducir, ¿no?, un libro en inglés, etc. Entonces yo también personalmente estoy de acuerdo en que sí es importante en todos los aspectos. Entiendo que una tesis es una investigación
científica, pero que necesita documentación, ¿no? Necesitamos información para llenar esa investigación, ¿no? Gracias. Karina Ávila, ¿o ya expusiste? Sí, solamente, disculpe, quería, sobre esto que decía la compañera y usted también, yo creo que hay que tomar el uso de la IA con mucha responsabilidad y conciencia, ¿no? Sobre todo, y eso también impartirles esos valores a los estudiantes en cualquier nivel que vayamos a hacerlo, para que uno esté consciente de cómo lo va a hacer, cómo lo va a usar. Si nosotros desde niños les enseñamos que se debe usar de esta manera, que es la correcta, yo creo que vamos a ir muy bien usando la IA como un asistente de investigación. Entonces, porque si nos ponemos a pensar antes de las IAs, teníamos que buscar uno por uno, ¿no? Los enlaces, los 1000 que nos decía el Google en cada página, y eran bastante difícil, ¿no? Mucho tiempo, etcétera. Entonces ahora tenemos herramientas con la IA que nos ayudan, como decían, a economizar el tiempo, y eso es bastante favorable. Pero yo escuché algunos comentarios también de algunos docentes y universitarios y también maestros en escuelas que decían, dice, ahora ya no hacen ni los trabajos ni leen, los chicos solamente le ponen a la ChatGPT, ya les hace el trabajo, lo imprimen y lo presentan, o sea, ni siquiera han leído, no han hecho nada. Evidentemente, ¿no? Porque no estamos utilizando de la manera correcta. Pero si nosotros vamos educando, vamos enseñando, yo creo que va a ir muy bien este uso y va a ser para que vayamos progresando también en muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Gracias, Karina. ¿Cómo estamos aquí? ¿Estamos listos? Sí, estamos. ¿Quién va a exponer? ¿O uno? Sistematizados, hemos dicho todos. Ya. Por ejemplo, uno decía que sería bueno revisar la currícula de educación superior, ingeniero, impulsar actividades más prácticas en el aula conectadas con la realidad también podríamos decir por educación por proyectos, implementar la tecnología, también hacer que haya más igualdad de oportunidades en el acceso en la educación, sea en tecnología y en otras, ¿no? Luego el tema de políticas públicas para mejorar la educación y la enseñanza y espacios para desarrollar habilidades personales. Espero que resumir. Y mi otra compañera que decía experimentos sociales, entendí que es también por como enseñanza por proyectos más o menos, ¿no? Eso. Y en relación, aunque también faltó todavía el tema de si de qué manera la inteligencia artificial podría transformar el trabajo en nuestras carreras, mejorar los contenidos, porque eso nos ayudaría. Es un apoyo para ayudar y mejorar el tema de la realidad social, accesibilidad al conocimiento, y es importante utilizar la IA, pero sí con una supervisión, ¿no? Y también aplicar una estrategia de supervisar en los colegios de enseñanza de la IA para dinamizar y también despertar interés en la investigación. Perfecto. Gracias. Sí. Adelante. Yo pienso que el educador es el que da la información de que los estudiantes vamos a ir. Se basa en eso, o sea, si el educador depende de lo que le va a dar, el estudiante va a transformar ese conocimiento, o sea, va a explorar todas esas cosas. Y según eso, yo pienso que la IA se va a utilizar dependiendo del educador, qué le quiere enseñar, o a dónde quiere llegar el educador, a que el estudiante sepa. Exacto, ¿no? ¿Qué queremos que aprenda? ¿No? Sí. Y el docente, claro, es solamente la guía. Porque el estudiante siempre va a ir a la guía o chat GPT, lo que sea, porque el educador. Eso es. Sí, totalmente de acuerdo, eso es cierto, ¿no? Nosotros como educadores guiamos nada más, ¿no? Y lo que decíamos cuando estábamos conversando, creo que ahí el estudiante tome esa información para su aprendizaje y no solamente lo imprima y te presente, ¿no? Sino
¿Qué se va a quedar de toda esa información que tiene? Va a poder transmitir. Eso para mejorar los sí o sí son los debates. Si quieren entrar con el debate, Exacto. solo ahí se va a saber quién realmente lo ha hecho pensando, analizando con criterio. Exacto, ¿no? Porque ahí tenemos el recurso disponible. Y dependiendo a eso igual a los estudiantes. Exactamente. Yo tengo una consulta, dice la pregunta, dice la carrera en las próximas décadas, en cuanto a la IA. ¿Hay alguna manera capaz de hacer, regularizar eso? ¿No? Que la compañía decía, por ejemplo, o sea que tú no, pues tienes 10 estudiantes y los 10 obviamente van a manejar IA, van a manejar preguntas y regularizar en el tema de qué vamos a responder, qué vamos a preguntar. A lo que me voy, he leído en el país, por ejemplo, que en Chile ya 26 van a prohibir los celulares, ¿verdad? En los colegios, en las escuelas, no van a poder utilizar. Entonces ellos, ¿a qué van a volver? ¿Van a volver a los libros? ¿A volver a estudiar los libros? ¿Van a volver a sacar conceptos, como decía la compañera, ¿no? Cuando he hecho su tesis, sacamos los conceptos nosotros, que no fuera que hubiera una realidad y mandarle un texto que lo resuman de eso, sacar las respuestas, ideal. Pero entonces, bueno, me voy a Chile, ellos no van a tener celulares a la misma. ¿Cómo van entonces a volver a estudiar? El docente, ¿cómo va a volver a darles las mismas prácticas? No creo que sean antiguas, ¿no? Pero sí los mismos textos, esas. Claro, hay un tema, ¿no? En Salvador igual están aplicando, ¿no? Ya es prohibido utilizar celulares. Pero hay un tema importante, que el conocimiento básico que necesitamos, como es la lectura, la escritura, saber sumar, restar, ese conocimiento tiene que plasmarse en un aula. Esas políticas de no usar celulares es en primaria, ¿no? No es en secundaria y peor universidad, ¿no? Porque ya son más autónomos. Entonces, estoy de acuerdo en que se haga eso y no se trata de retroceder, sino se trata de que podamos transmitir el conocimiento núcleo que necesitamos para poder desenvolvernos, ¿no? Como personas en realidad. El hecho de saber leer es algo que no lo vas a poder hacer utilizando una inteligencia artificial, ¿no? Tienes que explicarle, no sé, ver el sujeto, etc. Entonces, todas esas prácticas que son el núcleo de nuestro aprendizaje deben plasmarse en un aula, no con tecnología, ¿no? O sea, con las prácticas como decías, posiblemente antiguas, sí, pero es conocimiento núcleo que necesitamos, ¿no? El core que nosotros necesitamos para desenvolvernos, ¿no? Después, querer sesgar en un aspecto universitario y decir prohibido el uso de celulares, yo creo que estaríamos yendo en contra, ¿no? de la tendencia. Entonces, no estoy de acuerdo en eso y tampoco creo que ni Chile ni otros países apliquen políticas para restringir el uso del celular en universidades o incluso en secundaria, ¿no? Porque obviamente ya el contenido es más exhausto, ya tienes que hacer investigación, ya necesitas más recursos para poder aprender, ¿no? Y poder presentar tu trabajo, etcétera, ¿no? Ahí sí se puede utilizar, pero el conocimiento core, ¿no? Eso es algo que nosotros, incluso, ¿no? En la actualidad, no sé si los puedes permitir, pero no permiten en primarias actualmente usar celulares. ¿Por qué? Porque es distractivo para el niño, ¿no? Entonces, no vamos a ir en contra de la corriente, pero si hablamos de conocimiento base, tenemos nomás que ir, ¿no? Por la educación tradicional, al menos en esos aspectos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, de todas formas, la forma de aprendizaje que usted dedica, ahora por ejemplo, y le preguntaba en el descanso, nosotros obviamente estamos 6 personas presencialmente, estamos viendo entre créditos, que apuntes todo. En vez de los otros compañeros que están en su isla, en su computadora, obviamente ahí no nos estás viendo vos qué estoy haciendo, cómo me estoy comportando, estoy aprendiendo, el tema de los gestos incluso, ¿no? De los gestos. Eso tal vez, ¿qué diferencia? Bueno, no diferencia, pero sí cómo se puede articular esta inteligencia artificial, ¿no? Al proceso de enseñanza. Claro. Justamente ahí va, ¿no? La competencia, ¿no? Un factor importante de la competencia es la actitud, la predisposición de aprender.
¿no? El docente puede preparar lo mejor para la clase, pero si el estudiante no tiene la predisposición, entonces se va a conectar a la clase con cámara apagada, va a estar con su celular viendo noticias. Entonces, ¿por qué? Porque no hay la predisposición, ¿no? A diferencia, como habíamos comentado, ¿no? Las personas que están en presencial, o sea, están obligados por lo menos a mirarle al estudiante, al docente, ¿no? Si bien puede estar pensando otra cosa, pero por vergüenza misma, o sea, va a estar callado, no va a estar con el celular. No, es un desafío, son desafíos que nos tenemos que aprender a adaptar, ¿no? Y justamente eso estamos viendo, ¿no? La competencia, tratar de generar eso en los estudiantes, ¿no? Que se integren el conocimiento, la habilidad y la actitud. En la actitud de la predisposición. Claro, yo también hablaba hace rato, indicaba, por ejemplo, cada estudiante no sabemos qué problema tiene. Totalmente. Cómo igual con la IA, cómo se podría relacionar con el tema de la educación virtual y presencial, ¿no? O sea, obviamente en lo virtual uno debe saber que la compañera está mal, que tiene malos ánimos, como se dice, no hay la capacidad, la competencia. O decir, bueno, ya, ayer tuve un accidente y no puedo pasar clases posible. Totalmente. Claro, ahí digamos hay un vacío, ¿no? Que es difícil llegar a ese nivel, al menos en lo virtual. Por lo menos en lo presencial, miras, ¿no? La persona tal vez está triste, entonces sabes, identificas que tal vez ha tenido un mal día o ha pasado algo, ¿no? Entonces en un espacio de tiempo puedes tratar de conversar, ¿no? Pero en lo virtual es bien complicado, ¿no? O sea, hay emoticones que te pueden decir el estado de ánimo tal vez, pero no es real, ¿no? No es real. Es un desafío que tenemos que aprender a adaptarnos. Hay un pasivo efectivamente ahí de hacer ese seguimiento, de saber cómo está la persona del otro lado de la cámara, ¿no? Ahí hay un vacío efectivamente. Y la IA ahí, bueno, ¿qué nos puede ayudar? Como comentaba hace rato, de hecho, ha ayudado, ¿no? La IA a poder estabilizar emociones psicológicas de personas, ¿no? Porque la persona necesitaba un apoyo psicológico, no tenía la capacidad de pagar, pero tenía una inteligencia artificial y empezó a interactuar con la inteligencia artificial, se ha vuelto su amigo, no es su psicólogo. Entonces ayuda también, ¿no? En ese respecto, porque te da la confianza de poder hablar, incluso con tus jergas, como quieras. Es como, se vuelve tu asistente, ¿no? Se vuelve como tu amigo, ¿no? También ayuda en esos aspectos, ¿no? Entonces, depende cómo nosotros querramos implementar y usar de manera ética y sacando el mayor provecho. Conectados, tenemos manito levantada. Flamena Aliaga, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono? Creo que no bajé la mano, licenciado. Perfecto, no hay problema. ¿Tenemos a alguien más? A ver, tenemos solo 1, 2, 3, 4. 4 personas en línea que han participado. ¿Cómo vamos los demás? No seamos tímidos. Queremos enseñar, tenemos que ir con el ejemplo, ¿no? Raquel Villarreal, por favor. Licenciado, buenas tardes. Bueno, los compañeros, la gran mayoría han definido, ¿no?, la importancia que es en los cambios que está habiendo en el sistema educativo. Pero yo tengo 2 puntos de vista también para aportar. El primero es, digamos, la respuesta a su primera pregunta, la cual dice el sistema educativo actual, ¿qué cambios en el sistema educativo actual harían que los estudiantes se sientan más motivados para aprender? Si bien hemos hablado por parte del estudiante, también tendría que ser por parte del docente, del profesor. Muchas veces, si hay un buen profesor que te enseña bien, tú vas a estar más motivado, te va a gustar la materia. Pero si, digamos, no vas a tener un buen docente en la materia, un ejemplo voy a dar. A mí siempre me ha gustado la historia y ciencias sociales, como se dice, ¿no? Matemáticas no, porque no he tenido un buen docente, y lo digo. Ya cuando he llegado al nivel secundario, hasta han cambiado las cosas y el profesor de matemáticas te explicaba algunas cosas y uno ya no la entendía y empezabas a decir, ay, no lo voy a lograr, no lo voy a poder.
Pero en cambio, el profesor de ciencias sociales, que ha sido en secundaria el profesor de historia, ha tenido una modalidad de enseñanza tan bonita que pucha, ha hecho que me guste. Sociales, historia, que hasta el día de hoy, ingeniero, ando leyendo libros de la historia de Bolivia, aunque no me crean, ¿no? O sea, me ha hecho gustar, y creo que también nosotros como docentes, en lo personal, yo mismo eso digo, ¿no? Enseñarles que también les guste la materia. Por lo menos en mi carrera, varios compañeros no les gustaba el tema tributario. ¿Por qué? Tiene que ver el tema de aranceles, de cuánto es el impuesto al impuesto a la transferencia, o sea, relativo a matemáticas, digamos, ¿no? Más o menos así lo veíamos. Bueno, mis compañeros, no, es que lleva matemáticas y a mí no me gusta, sí. Pero yo decía, y tenía una docente en la materia, era muy capísima y te hacía gustar, ¿no? Entonces, yo creo que también parte de eso, que nosotros como docentes tendríamos la posibilidad de enseñarles algo más que en la vida práctica a nosotros nos ha costado o algo así, podríamos enseñarles, ¿no? Indicarles, hacerles gustar las materias para que ellos investiguen y digan, sí, realmente tenía razón, y no lo hagan por una obligación, ¿no? Porque algunos docentes dicen, ya, por 5 puntos o tal, y, ya, digamos, ¿no? Pero sería también bonito desde otra perspectiva, como docentes, les hagamos gustar las materias, ¿no, profesores? El otro punto, desde el tema de la inteligencia artificial, tiene sus beneficios y también sus contras, ¿no? Porque si bien nos ha ayudado bastante en el tema de ampliar los conocimientos, ver la forma, ¿no? En el tema normativo, en mi área, ¿no? Ver el tema normativo en el área, digamos, un ejemplo de derechos humanos. Hay muchas sentencias de bastantes tribunales internacionales que también acá nos pueden ayudar de ejemplo, ¿no? Pero también la contra es de que hoy en día nuestra juventud no lo está usando de manera responsable. Como dijo una compañera, están presentando los trabajos y no leen, ¿no? Lastimosamente. Eso parte es un perjuicio, ¿no? Porque ya todos están con eso y se vuelven dependientes. Dicen, no, o por alguna circunstancia de la vida está trabajando y dicen, no lo voy a lograr. Lo voy a hacer con IA, así, ¿no? Y rápido lo voy a hacer, y mejor todavía, así, ¿no? Entonces, tendríamos que nosotros como docentes y como también, no sé si serán papás, enseñarles, ¿no? El manejo de las tecnologías y todo esto con responsabilidad. Si bien en algún momento te puede ayudar, pero no toda la vida depender de eso. También, como dice en algún momento, volver al antiguo y visitar una biblioteca. Hoy en día se ha perdido bastante porque todos estamos dependiendo del internet, ¿no? Que vayamos, que no en Google, en tal, no. Yo creo que por lo menos deberíamos también incentivarles a que vayan, visiten una biblioteca, ¿no? Revisen. Bueno, acá en La Paz hay la biblioteca municipal que tiene libros desde 1928, ¿no? En la biblioteca de los militares en algún momento pueden visitar el tema de los museos. Vayan, hay normativas antiguas de cuando era en el momento de, ¿cómo se dice esto? En el gobierno de facto, documentos firmados. O sea, también interesar, no solo dejarnos llevar con la tecnología, que sí es algo bueno, pero también no dejar de lado lo que es la lectura, ¿no? La lectura, conocer, ver, porque yo soy mamá, ¿no? Y mis hijitos me ven y me dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro, así, tan antiguo, me dice, tan viejito, pero es que es un libro. Le digo, hijito, tienes que leer. No, mamá, me dice, todo está ya en el internet. Me dice, no es así. Le digo, o sea, nosotros también como papás y como docentes, futuros docentes, tendríamos que también hacerles que les guste el tema de investigar. Si bien el internet nos ayuda, pero también hay libros, ¿no? En las bibliotecas de los colegios de abogados que en algún momento nos pueden ayudar a todos nosotros, ¿no? Eso sería, ingeniero, mi participación, y disculpe si me he extendido. Gracias. Gracias, no, excelente, gracias. Justo no lo que decía, que, bueno, el docente tiene que ser un ente generador de curiosidad, ¿no? Tenemos que hacer eso, lo que justamente el docente hizo con ella, su profesor de matemáticas, le hizo gustar, ¿no? Y a eso tenemos que llegar, porque cuando nosotros llegamos a esa conexión del interés,
el estudiante no necesita que alguien le diga, estudia esto, revisa esto, sino lo hace de forma proactiva. Ahí deberíamos llegar, pero como contábamos en el break, y el docente también tiene que tener las aptitudes, ¿no? Eso es también un factor bien importante de que considero yo que no todos tal vez tienen, ¿no?, las cualidades de poder enseñar, ¿no? Entonces también es un factor importante a considerar al momento en el que queremos plasmar el conocimiento, ¿no? Vamos a ver si tenemos a alguien más. Ya no hay más. A ver, no sé si alguien más quiere participar. Nos vamos a continuar con el contenido. Sí. Vamos. Perfecto. Entonces, gracias a todos por su participación. Ha sido interesante poder debatir, ver diferentes puntos de vista, ¿no? Se dan cuenta, ha sido como una lluvia de ideas también, ¿no? Hemos empezado a agrandar incluso espacios que no lo vemos, ¿no? Hemos hablado de la educación especial, en qué momento, por ejemplo, decía cómo ver al estudiante si está triste detrás de una cámara. Entonces, todo eso nos ayuda a incrementar nuestro conocimiento, ¿no? Perfecto. Y vamos a irnos ahora a ver otra estrategia, que es aula invertida, ¿no? Esto es una tendencia, de hecho, como habíamos comentado. Ya no es, el aula invertida creo que es algo que pienso que se debería aplicar más en la actualidad, porque acá el estudiante estudia en su casa, estudia en su espacio. ¿Cómo lo haga? No importa, puede ser inteligencia artificial, puede ser un libro real, puede ser que sea la biblioteca o una enciclopedia, etcétera. Pero el objetivo es de que ese conocimiento, al momento de encontrarnos en el aula, se pueda plasmar en una práctica, ¿no? Es decir, cómo lo que has aprendido, lo que has leído, no importa el recurso, lo aplicamos, ¿no? Como comentábamos, creo que criminalizar, ¿no?, el uso de la IA para un trabajo y decir, esto es copia, es un copy-paste, está erróneo, ¿no? Más bien deberíamos apuntar a qué has aprendido de lo que has descargado de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿qué opinión tienes? O sea, ¿qué conclusión sacas? Más allá de decir, esto es copia, no me sirve, no tienes nota, ¿no? O sea, tenemos que un poco alejarnos de ese tipo, de esas prácticas, y más bien ir al tema de qué has aprendido, conclusiones, ámbitos positivos, negativos, hay alguna comparación. Ahora, ¿por qué es importante? Porque tal vez el primer recurso que la persona estudia es la primera respuesta de la inteligencia artificial, y al momento de transmitir se puede generar un debate, ¿no? Otra persona dirá, no es así, o sea, lo que dices no está bien, ¿no? Incluso le va a enseñar a la persona a que la siguiente vez esa información que ha obtenido de la IA tenga que comparar con alguna otra fuente, ¿no? Un libro real. Entonces, ¿qué opinan ustedes del aula invertida? ¿Qué opinión tienen? ¿Cómo lo ven? Yo pienso que son espacios para dialogar, para mostrar lo que aprendes. Plasmar lo que sabes, porque puede estar bien guardada la información en nuestra cabeza, pero ¿cómo lo mostramos, ¿no? Y, bueno, se pueden hacer casos reales, ¿no? Algún tipo de ejercicio, un problema, por ejemplo, no sé, les pongo un caso de negligencia médica, ¿no? ¿Cómo se podría manejar esto, ¿no?, en una aula invertida? Necesitaríamos tal vez de un abogado que vea la parte legal, ¿no?, un médico, etcétera. Entonces, toda esa información, en un caso de estudio, se va a aplicar el conocimiento que han estudiado, ¿no? En esos casos, yo estudio Derecho, o sea, mi concepto de mi conocimiento, pero aquí, ¿cómo lo plasmamos? ¿Cómo lo plasmamos en un hecho real, en la realidad, ¿no? Entonces, así se pueden plasmar diferentes tipos de escenarios. Otra de las estrategias son las simulaciones, ¿no?
Acá en las simulaciones, bueno, podemos tener casos reales, ¿no? Como les decía, por ejemplo, ¿no? El tema de negligencia médica, podemos poner casos reales, ¿no? Que se vaya, no sé, dependiendo del área, casos reales de impacto, ¿no? Donde se tenga que aplicar el conocimiento previo. Todo lo que hemos estudiado, lo que se ha estudiado en sus casas, con inteligencia artificial, etcétera, ¿cómo lo plasmamos? Entonces, la simulación es tratar de poner un entorno, un caso real, un caso de estudio real. ¿No? También es otra de las técnicas que es muy interesante también porque se analizan casos reales, ¿no? Pros, contras y conclusiones. Aquí ya es un tanto más detallado, ¿no? Porque tenemos que tener fuentes creíbles. Cuando se analiza un estudio de caso real, se tiene que tener fuentes creíbles. Se puede usar inteligencia artificial, sí, pero se necesita que esa información esté respaldado bibliográficamente, o a través de una investigación, o alguna tesis, o algo, ¿no? Para luego obtener conclusiones, resultados del problema. Otra de las estrategias son organizadores previos. Bueno, hablamos de recursos como habíamos hablado, ¿no? Mapas mentales, videos, lluvia de ideas. Todo eso se integra, digamos, ¿no? En una estrategia. Analogías y comparaciones, ¿no? Esto es igual interesante, ¿no? Se hacen comparaciones de casos reales que han pasado, ¿no? Un ejemplo, aquí el tema de la fotosíntesis, el tema del hombre, o sea, se pueden utilizar comparaciones para que el estudiante asimile, ¿no? Y le dé sentido a lo que va a aprender, a lo que está aprendiendo. Historia generalmente, ¿no? O sea, vemos el pasado o vemos la conclusión de una tesis. A esto eso se ha llegado con esto, o sea, comparando, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos resolverlo? Otro de las estrategias, bueno, es el juego de roles, ¿no? La educación es... el juego de roles es básicamente como que crear un escenario, ¿no? Una clase de historia, los estudiantes pueden representar a los líderes, ¿no? O sea, pueden hacer como una representación teatral, ¿no? ¿Para qué? Para que vivan el momento. Algo que interesante es lo que actualmente se utiliza, lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual, te llevan a esos momentos en el que, por ejemplo, hay una guerra, ¿no? Entonces tú vas a través de la realidad virtual a ese momento, ¿no? Vives, ves lo que ha pasado. Si no se tiene ese recurso, pues tenemos el aula, ¿no? Podemos hacer representaciones, ¿no? Intercambio de roles, ¿no? El docente, no sé, puede ser el líder, no sé, de una guerra, etcétera, ¿no? Es igual, es otra estrategia para que el estudiante pueda captar a través de una interpretación. Otra de las estrategias son los estudios de caso, ¿no? Que hace rato habíamos comentado, es la implementación de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Estrategias de enseñanza, andragogía. Es decir, proyectos reales, tratar de que el conocimiento se lo aplique en un proyecto real. O les decía, en el caso de sistemas, por ejemplo, está muy de moda los famosos bootcamps, ¿no? Tienes la información en el bootcamp, en el espacio real de trabajo, tienes al guía y pues es aplicar tu conocimiento en un estudio de caso, un proyecto. Bueno, esos son algunos aspectos que ya lo van a poder revisar. También voy a compartir la diapositiva. A ver, pasos para el estudio de casos son 6. Definir el propósito.
Pasos para los estudios de caso, bueno, son 6. Es primero definir el propósito, establecer el propósito y los objetivos que se va a estudiar, seleccionar el caso, es decir, elegir un caso relevante y significativo. Recolectar datos, ¿no? Hace rato había planteado un estudio de caso, que es, digamos, el tema de negligencia médica, ¿no? Es importante recolectar datos, ¿no? De cómo ha sido, etcétera. Analizar el caso, organizar y analizar los datos para identificar patrones. Desarrollar narrativa, es decir, redactar el estudio de caso de manera clara y coherente. Y finalmente, conclusiones y recomendaciones. Estos pasos se deben seguir para poder tener una conclusión del estudio de caso. Todo el conocimiento se plasma en diferentes etapas, momentos, propósito, seleccionar el caso, recolectar los datos, analizar el caso y desarrollar la narrativa. Estas son otras de las estrategias. Bueno, esto ya de las exposiciones magistrales creo que ya no es tan utilizado, ¿no? Porque ahora hablamos de una interacción entre el estudiante y el docente, ¿no? Ambos aprenden. El docente aprende de los estudiantes y el estudiante aprende del docente, ¿no? Bueno, creo que con eso hemos concluido. Si es que tienen algunos comentarios en referencia a lo que se ha visto hoy. A partir de la siguiente clase van a ver con el licenciado Rubén Muñoz, van a continuar, seguramente van a aplicar el uso de herramientas como inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, ¿no? Entonces, conmigo quedaríamos hasta acá. ¿Tienen comentarios, dudas? Me gustaría escucharlos. Entonces, si no hay comentarios, Raquel, tienes la manito levantada. Hora de tu exposición. Ingeniero, entonces no vamos a encontrar el módulo con usted. Este módulo no. Como les decía en un inicio, desafortunadamente el docente asignado a este módulo tuvo una emergencia, el cual le imposibilitaba poder venir. Por eso lo hemos abordado conmigo. Conmigo vamos a ver el módulo 4. Que son tecnologías de información y tags. Entonces les comentaba que, bueno, dependiendo si la mayoría apoya, podríamos realizarlo todo virtual con el objetivo de que sea más práctico, ¿no? Y ustedes puedan tener un recurso, tengan el internet, tengan una computadora, para que podamos practicar, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi lado. Muchas gracias a todos por la participación, por el tiempo, que es sábado y estamos en hora de almuerzo, así que ya pueden disponer de su tiempo. Nos vemos hasta una siguiente clase. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Y nosotros llegamos un poco tarde, tampoco nos invitamos a... Y el tema de prácticas, exámenes, ¿va a decir? Sí. Ajá, sí. O en el transcurso de la semana seguramente les vamos a notificar si es que va a haber alguna actividad. Había un foro que se estaba pensando, que seguramente les vamos a avisar a través del WhatsApp para que puedan completar, pero si no hay problema. El día siguiente sábado con el docente van a ver ya seguramente tareas que va a dejar. Perfecto. Gracias por su participación.